Bueno, mi vida cotidiana no es de poeta, es decir, es de trabajar, de tener que hacer cosas, porque la poesía no es un medio de vida, ¿no? No es algo de lo cual se pueda vivir casi nadie, y quizá en el mundo anglosajón hay más, pero en español casi todos los poetas o dan clases en universidades, o son editores, o trabajan de una cosa u otra. Y yo trabajo en muchas cosas. Entonces, para mí, escribir un poema, como no escribo todos los días, como no es una profesión, yo no salgo con mi cuaderno tomando notas para inspirarme, es como si se acumularan las cosas y de repente dieran sentido, ¿no? Por ejemplo, hay un poema, yo tengo un libro que es casi todos los poemas están escritos en Barcelona y se llama Ronda del Mig. Y además porque Mig es una palabra que también existe en México, ¿no? Tú lo sabes, Jordi, cuando dices, vámonos a Michas, sí, ¿no? Es absolutamente normal decir, o Micha y Micha, ¿no? Entonces, claro, la gente a veces piensa que como está escrito MIG, estoy hablando del avión, de un MiG, una ronda del MiG. Si piensan eso, ya irán descubriendo en los poemas que no se trata de eso. Y en ese libro hay un poema que es muy, muy lo que para mí es ir caminando por, digamos, la Barcelona del Ensanche, ¿no? De la Rambla. Se llama Café Mauri porque yo creo que iba hacia un café pequeñito que está no sé si en Aribau, no me acuerdo bien ahora, se llama Café Mauri, en una esquina. Y entonces es toda la gente que va bajando, pasando, llevando perros, caminando, y una chica que va cruzando la calle, ¿no? Eso es todo lo que pasa en el poema. Cuando me preguntan que están los peje-zombies, que son los que apoyan a López Obrador, y luego los fifí, yo digo que yo soy un fifí-zombie, ¿no? Es decir, creo que las cosas están estábamos en un abismo, ¿es cierto? Dicen, estamos en un abismo, y está todo el mundo muy asustado, pero abajo de ese abismo hay 200,000 muertos. Y abajo de ese abismo hay muchísimo dinero y muchísimo robo y muchísima corrupción y muchísimo crimen. Entonces, levantar todo eso no es algo que se pueda hacer en 6 meses. Entonces yo tiendo a ser un poco más optimista de lo que era con cualquiera de los gobiernos anteriores. Mi bisabuelo hizo la primera enciclopedia que hubo en español, se llamaba Nicolás Serrano, como se llama mi hijo. Y mi abuelo fue un periodista que se fue a México por diversos motivos, pasando por Cuba, y que escribió en la prensa mexicana en los años 20, 30. Luego se regresó a Cuba, luego regresó a México. Y tengo familia, algunos hermanos de mi padre vivían aquí, otros vivieron en México. Mi relación con España, yo estudié en el Colegio Madrid, que es el colegio de los refugiados españoles. Ha sido una continuidad, ¿no? Yo llegué, la primera vez que vine a España fue a los 14 años, en 1976, tenía el pelo largo, era la época del franquismo, todo el mundo me veía raro en las calles, me decían cosas que no me pasaba en México, por ejemplo. Y luego regresé, esto en 74, regresé en 76, 77, por ahí. Me tocó el primer cambio. A mí me ha perseguido la policía en 3 lados. Uno en México, en alguna manifestación, otro en Madrid. En una de las últimas veces en donde hubo un muerto por una manifestación, una chica que le dieron una bala de goma, y otra en Londres en la época de Thatcher. Eso me pasa por meterme donde soy muy curioso, me gusta ver a la gente y estar en donde están pasando las cosas, ¿no? Creo que cada poeta es distinto. En mi caso, yo
por un lado vivo de dar clases y eso me lleva muchísimo tiempo, pero como no escribo, es cierto que no escribo poemas, aunque quisiera, me siento a escribir un poema y no me gusta lo que está pasando en el poema si lo hiciera a diario. Lo que sí hago es traducir, y traducir poesía es un poco como escribir poemas, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, ahora entre este viaje de recorrido que he hecho, pues volví a ir al Picasso, que por supuesto mientras viví aquí, yo creo que no fui nunca, ¿no? Que es lo que uno hace cuando vive en un lugar, no ir a los sitios, ¿no? Y fui y entonces volví a ver las meninas de Picasso y dije, esto es una traducción, esto es lo que hace la traducción, es reconstruir de otra manera algo que está ahí y que es lo mismo pero distinto. Entonces, para mí traducir es una manera de estar escribiendo poemas todo el tiempo. La teoría cuántica, algo está sucediendo al mismo tiempo que no está sucediendo. Algo está sucediendo de una manera al mismo tiempo que está sucediendo de manera contraria. Y en los poemas eso es lo que pasa, ¿no? En los poemas lo que sucede está siempre pasando del otro lado. ¿Por qué? Eso es lo que hace misterioso un poema y lo que hace que un poema sea poderoso. Yo creo que la mejor escritura es siempre así, ¿no? O sea, en ese sentido a mí me gusta lo que dice Gamoneda, de que poema es toda aquella escritura fuerte, novela o en verso, porque hay mucho escritura en verso que es floja, ¿no? Que la lees y ya no la necesitas, ¿no? Tú lees un poema y el poema te cambia la organización neuronal que tú tienes, ¿no? Precisamente por este movimiento que está teniendo, tú no te das cuenta, o sea, no lees el poema, sino es como si el poema te leyera a ti. Al leer el poema te reacomoda, digamos, tus circuitos neuronales y se inscribe en tu cabeza. Por eso es que digo que que los poemas no son lineales. Tú los lees, o sea, empiezas por el principio y terminas por el final, pero nunca el poema está terminando ahí. De hecho, muchas veces te quedas en un verso y cuando recuerdas un poema casi siempre lo recuerdas, a menos que te lo aprendas de memoria, recuerdas pedazos de poema, ¿no? Entonces, yo creo que eso que es la característica del lenguaje, del lenguaje en el poema, ¿no? Que funciona de una manera en la que biológicamente que nació el lenguaje en nosotros, por un lado para saber que no te comas el hueso de la oliva, pero al mismo tiempo el afecto, ¿no? O sea, la cosa afectuosa, la relación de tacto que tenemos y que está en el lenguaje, tenemos como seres humanos, está en nuestros gestos y parte de nuestros gestos es el lenguaje. Yo tengo muchos poemas sobre animales, pero eso al irme metiendo cada vez más, por ejemplo, esto del lenguaje, ¿no? O sea, yo pienso que una de las cosas que pienso es que el lenguaje no tiene nada que ver con la música, ¿no? Lo que en el poema, cuando decimos la música del poema, estamos hablando de otra cosa. Un poema tiene sonoridad, pero no tiene música. Y los sitios en donde se origina el lenguaje en el cerebro son sitios distintos a los sitios donde se origina la música. Todo esto se puede discutir y tiene muchas variantes, pero para mí el ir entrando cada vez más en esos detalles, primero empiezas con por qué algunos animales tienen cola, 4 patas, tienen mandíbulas, cómo pasa una parte de un animal a ser otra parte en otro animal. Todo eso terminas yendo cada vez más a materias más finas y estás pensando en células y estás pensando en genes. Y entonces estás pensando en moléculas y entonces ya estás metido en ese otro terreno que está más cercano, que yo no pensaba que me iba a interesar, ¿no? Y para mí leer sobre eso es como para otras gentes leer un poema o leer una novela, es
mi lectura de distracción, ¿no? Es lo que leo por las mañanas al despertarme, y tengo un cuadernito donde voy anotando todas las palabras que no sé, y entendiendo cada vez más eso. Voy a regresar a algo muy de Barcelona, que es Gil de Viedma, ¿no? Que lo uso como ejemplo cuando en un poema dice el juego de hacer versos, que no es un juego, es algo parecido en principio al placer solitario. Y generalmente se empieza a escribir en la adolescencia. Y el poema termina diciendo el juego de hacer versos, que no es un juego, es algo que acaba pareciéndose al vicio solitario, ¿no? Entonces, para mí la escritura es una necesidad, es algo que es un oficio, que es un compromiso, que es una manera de estar en el mundo, y que es la manera en la que yo siento que cumplo un papel que otros cumplen de otra manera. El señor que conduce un taxi llevando a la gente de un sitio a otro, quien está del otro lado de la barra poniendo un whisky al cliente, el periodista haciendo preguntas como esa, ¿no? El novelista poniendo en discusión, o sea, todo, creo que todos tenemos algo que hacer, y creo que para mí escribir poemas es una manera de estar con los demás. De alguna manera el poeta cumplía un lugar en el mundo y lo sigue cumpliendo. Y esto que Ezra Pound decía, la voz de la tribu. Pero al establecerse las vías de la modernidad, la poesía pasó a no saber qué lugar ocupaba. Y al no saber qué lugar ocupaba dentro del medio, digamos, de lo que sería el hecho literario, empezó a estar mucho más desfasada frente a la novela que viene, que en el siglo XIX, porque antes no era popular la novela, en el siglo XVIII la novela casi no existía. Bueno, tienes, o sea, el Quijote y unas, pero son muy pocas. Es en el XIX, con la prensa escrita, que los poemas, que la novela empieza a ocupar un lugar central en la sociedad, digamos, moderna. Y el poema empieza a perder ese espacio. Yo creo que se están leyendo cada vez más poemas y que está ocupando un lugar que todavía no vemos. Y eso tiene que ver con Internet. Es decir, el poema es un objeto breve de uso continuo, y que pasa muy fácil en ese medio, mucho más que los hechos narrativos, digamos, como son las novelas. Yo creo que Bob Dylan es un poeta. Hay un libro, hay uno de los académicos más importantes del mundo anglosajón, que se llama Christopher Ricks, que es el experto en T.S. Eliot y profesor de Oxford y una eminencia, y tiene un libro sobre las canciones de Dylan, en donde no habla en ningún momento de música, solo habla de las canciones de Dylan como textos. Yo creo que no todos los poemas son canciones, no todas las canciones son poemas. Dylan es alguien que lo logró hacer. Leonard Cohen es otro que también lo logró hacer distinto. Eso sucede, pero no sucede siempre. Por ejemplo, entre las cosas, estábamos hablando de mi experiencia en Barcelona. Una de las cosas que me sucedieron fue estar un día en un homenaje que se le hacía a José Agustín Goytisolo, y Joan Margarit empezó a leer el poema de Palabras para Julia, con toda la intención de no caer en el sonsonete, no lo digo en término peyorativo, sino solamente descriptivo, de Paco Ibáñez. Y era ya tan fuerte la apropiación que Paco Ibáñez, con su sonoridad, por decirlo de alguna manera, había hecho del poema, como pasa también con algunas cosas de Serrat sobre Machado, que no pudo, a pesar de que intencionalmente iba en contra de eso,
Terminó Margarit leyéndolo como si estuviera cantándolo Paco Ibáñez. Yo creo que un poema tiene muchísimas maneras de decirse, pero si tú le impones una musicalidad, por eso digo que es distinta la sonoridad de la musicalidad, si tú le impones una musicalidad es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Es como cuando, si tú empiezas a oír la música de la Pantera Rosa, se te queda y lo que le pongas de palabra lo vas a hacer tan, 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 ¿no? Si quieren les leo un poema. Todos estos elementos, todo lo que yo estaba leyendo y todo lo que me iba pasando, de repente cayeron en este poema que se llama, no se llama Lamprea al plato, sino se llama Lamprea al pleito. Lo cual quiere decir que plato y pleito están funcionando al mismo tiempo en el poema, ¿no? Y lo voy a leer un poco para ver si sirve de ejemplo de todo esto que he estado diciendo ahora. ¿De quién es el poema? El poema es mío. Importante. El poema es de Pedro Serrano. Y me voy a poner de pie porque entonces me puedo mover más fácil. Fósil o viva, una lamprea a ojos vista, escurriéndose, encasquillada entre rocas abisales y en miasma, enterrada, ondulante y etérea, con su cuerpo cilíndrico y blancuzco. Amorfa la pobre, disque morena. Morena no por el color, sino por las morenas, que son como anguilas, ¿no? Engatillada y a punto de disparar, escuálida, minumanticia, macilenta y rabona, que es que chupa, no mames, muerde. Una pradera de puntas los dientes, toda boca, depredadora, astuta en su mansurria. Agitada, saliente, encañonada dentadura, hilera en retaíla para vomitar. Me digo, como una flor multipetarda, única parte fina de sí, su dureza labial y flor escente, todo lo más el orificio anal, la burbuja respiratoria y branquial, allá en el fondo el orificio, el oficio, blanduzca, no la agarres que muerde, chorreadora, sigilosa, más gelosa que serpiente, ejemplo esta, la serpiente, de firmeza y vigor, y aliento fresco, imagínate. Y sin embargo allí vive, en el fondo, espeluznante y béntica. Béntico es uno de los términos de la biología que uso, es la parte del fondo del mar, y es donde viven. Espeluznante y béntica, toda la piel expuesta al sacrificio, si lo supieras ni la alcanzaras, resbalosa y eterna, espirulenta, lamosa, dentrífica, azulada, la boca abierta, tubular e ingrávida, ingreída, enterrada en la arena, hazme reír de en todo. Y cómo chupa la sangre del vientre de su víctima, ejerciendo el vacío, descontenida, discontinuada, pegada como un tubo al cuerpo del potro, vaciándose de sí misma, llenándose de su propia pirotecnia, hasta la exacerbación, pura rabia, hecha de sangre y sangre, envainada y chupada hasta las heces, y de ahí al plato, para regusto de todos. Bueno, entonces, por ejemplo, este poema de la Lamprea, a mí me parece que es un poema que está pasando en el lenguaje puramente, y al mismo tiempo, si logras dar los datos puntuales, cualquier lector puede entrar en el poema y sentir que está agarrando una lamprea y horrorizarse. Debe ser espantoso agarrarle y luego que la boca, ¿no? Que no te muerda, que no te alcance. Es que me acaba de llegar, ahora la Liga de Fútbol Mexicana se llama, y como un banco que se llamó Bancomer, luego pasó a ser BBV Bancomer, y ahora ya nada más es BBVA. También la Liga de Fútbol, ahora es la Liga BBVA, me acabo de enterar. Y una cosa que me llegó que dice, ¿cuánto tiene tu equipo sin ser campeón? El mío tiene 68 años. Bueno, no es nada. No es nada comparado, por ejemplo, con los Osos de Chicago,
que ganaron en béisbol después de no haber ganado desde 1903. O sea, yo todavía tengo esperanzas. ¿El Atlas ha ganado alguna vez? El Atlas en el 53, la última liga. No es para reírse. Bueno, para llorar. Sí, no, y además el Atlas ha dado jugadores que han hecho historia en España. Por ejemplo, Rafa Márquez viene del Atlas. Bueno, yo creo que es el equipo que forma a los mejores jugadores en México. Luego es un desastre y los vende todos y nunca logra, los va vendiendo, ¿no? Pero la escuela del Atlas es muy buena. Y yo le voy al Atlas porque cuando tenía 10 años conocí al portero del Atlas y se llamaba el Gato Vargas y me regaló un balón de fútbol. Entonces, ya, o sea, ¿no? El Atlas juega muy bien fútbol. Lleva 68 años. Bueno, que juegue muy bien no quiere decir que gane. No, pues es verdad, Pedro. Esto de los goles, A qué ver. frivolidad. No, yo creo que alguien, digamos, tú piensas en el Barça en los 50s, en los 60s. La gente le seguía yendo al Barça y no ganaba mucho, ¿no? Y seguía siendo el mismo equipo que es ahora. Fabio tiene la capacidad para escribir poemas que se quedan, ¿no? Yo creo que todos intentamos escribir poemas, ¿no? El chiste es que los poemas se queden y eso uno nunca sabe cómo sucede. Sí, bueno, es una de las cosas que yo estaba diciendo, que los poemas yo siento que se están leyendo más, que la gente está regresando a la lectura de poemas, volviendo. A mí me pasa dando clases, que tengo alumnos que me dicen, a mí no me gustan los poemas, porque se ha vuelto algo como extraño, como difícil, como ajeno, porque es como si ves cricket, ¿no? O sea, ¿les gusta el cricket? Porque no estamos metidos en el cricket, pero a los que crecieron en el cricket les parece la cosa más fascinante del mundo. Y si los poemas vuelven a volverse cosa de todos los días y de todos nosotros, los poemas van a volver a ocupar su lugar. Yo no sé cómo lee alguien un poema mío, ¿no? Porque yo leo un poema mío y lo leo de distinta manera cada vez. Entonces, cuando alguien lee un poema mío y me voltea a ver, le digo, es tuyo, ¿no? O sea, quizá eso tiene que ver con el pudor, ¿no? Que pertenece a quien lo lee. Sí, que siento todo esto como un oleaje, ¿no? Entonces, quizá porque ayer fui a la Casa Batlló y nunca había entrado y entonces de repente le empiezas a ver, bueno, a partir de toda la descripción y todo, ese universo como marino que está ahí, y entonces me acuerdo de eso. Y siento que todo esto es como un oleaje en donde y la lamprea también se mueve así, y los poemas se mueven así, y el fútbol también se puede mover así, y todos nos movemos un poco en esa especie de oleaje continuo, y que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y es como, para mí significa un regreso a uno de lo que Borges decía, una de mis patrias, ¿no? Estar en Barcelona, estar en el Jardineto, y estar con Polo, con Javi, con Jordi. ¿Cómo se llama esto? Esta lamprea, ¿cómo se llama también? Es estar en casa, ¿no? Es estar en casa.